Rafa Rius, ¿qué hay? Buenos días. Hola, Manolo y nuestra audiencia. Buenos días. Pues vamos a hablar de lo que toca, no vamos a ser nada, bueno, depende de ti, si somos originales o no, pero tú me mandas un titular que dice Mazón en el laberinto, así que explíquese usted. Sí, evidentemente no somos nada originales, pero me gustaría dar un pequeño resumen Vale. enfocado desde los distintos ángulos del tema, porque lo que es evidente es que durante estos días, por unas razones o por otras, eh, nuestro querido presidente de la Generalitat está en el candelero. Es decir, eh, está continuamente hablándose de él por unas razones o por otras, porque hay algo en lo que todo el mundo está de acuerdo, y es que a nadie se le esconde que Mazón es un cadáver político, que Mm. es el chivo expiatorio cuya cabeza harán rodar cuando convenga, ¿no? Pero de ese momento de la defenestración o del entierro definitivo dependen demasiadas cosas para el PP como para que no lo hagan con cuidado, ¿no? Entonces hay una serie de aspectos colaterales de esa división, aspectos personales, autonómicos, estatales, que es lo que yo pretendía que analizáramos un poquito. Es decir, Por lo que sea, Rafa, ¿se ha apagado la cámara o te he dejado de ver antes de seguir analizando lo de Mazón? Por si has tocado pues, de ahora. momento he vuelto a conectar la cámara. Mira, a ver. Has vuelto a ser visible. Vale. Vale, decías que íbamos a analizar algunos aspectos de, de lo de Sí, Mazón. desde el punto de vista personal, de la política autonómica y de la política estatal. A ver, Lo que está claro es una cosa, durante estos días se está hablando mucho de Amazon, pero se ignora el aspecto fundamental del problema, que es las consecuencias que ha tenido su actuación y las consecuencias de la DANA para todas aquellas personas afectadas. Yo creo que ese debería ser el centro y el foco del problema y no sobre si a Amazon le interesa o no le interesa, etcétera, ¿no? Entonces vamos a intentar analizarlo primero desde el punto de vista personal, porque lo primero que nos encontramos para todos aquellos que salimos a las calles para pedir su dimisión es que no es tan sencillo. Es decir, Mazón está forado y por lo tanto, si se plantea su salida como una defensa numantina, teniendo en cuenta que las consecuencias penales que le pueden derivar pueden ser muy graves, eh, porque se ha repetido hasta la saciedad que nadie lo acusa de la riada. Lo que se le acusa es de la gestión que se ha hecho de la emergencia, ¿no? Entonces, los trámites burocráticos que pueden llevarlo al desafuero, es decir, a que pierda su condición de aforado, pueden complicar mucho las cosas, ¿no? Aparte de que, como también se ha comentado estos días, perdería unos importantes ingresos, ¿no? Como expresidente, si llega a un determinado número de meses y, en fin, tendría sus prerrogativas, su despacho, en fin, su coche oficial y toda una serie de privilegios que, desde luego, vista su actitud y vista su actuación, no habría por dónde cogerlo. Vamos, sería absolutamente indignante. ujú, Entonces, bueno, en principio, según distintas voces, a los que más les interesa mantenerlo hoy por hoy es a los señores de Vox. Eh, Previsiblemente intentarán marear un poco la situación porque de cara a unos hipotéticos resultados electorales, ellos se atreven a pronosticar que los beneficiarán. ujú, Incluso algunos se atreven a hablar de sorpaso al PP, ¿no? sí.
Así que entonces están intentando enredar todo lo posible para tener al PP cogido por donde más les duele y intentar ver qué momento es el más adecuado para intentar forzar la situación, ¿no? Porque por otro lado el PP continúa sin tener un sustituto claro. No pretenden, no quieren que la señora Catalá se les queme, ¿no? Es decir, porque está claro que en cuanto la nombren sustituta de Mazón, la gente le va a echar en cara que ya también tuvo bastante que ver el Día de Autos, ¿no? Hay que recordar que las pedanías del sur corresponden al municipio de Valencia. Faitanar, La Torre, incluso hasta la Albufera, y todo lo que la rodea, todo eso pertenece a la ciudad de Valencia. Por lo tanto, la señora Catalá también tendrá bastante que decir al respecto, aunque hasta ahora ha adoptado un perfil bajo por la cuenta que le trae, porque no quería verse implicada en la misma movida que Mazón, pero ella también es en buena parte responsable de bastantes zonas de la catástrofe, ¿no? Entonces, bueno, lo que no quiere el PP es que le aborten la candidata antes de empezar a plantearla, ¿no? Porque el grave problema para mí de fondo, desde el punto de vista partidista, es que el PP, bueno, el PP ni el PSOE ni el PSPB no tienen líderes claros. Es decir, no tienen candidatos con suficiente peso político y tirón popular como para que se puedan plantear con garantías la convocatoria de unas elecciones, ¿no? Aunque hay gente, y perdóname un poco la buta que voy a decir, que dicen que a los del PP, si les ponen una escoba como líder, votan a la escoba, que les importa un poco, bastante poco quién es el líder o el representante, ¿no? Hombre, han votado a Amazon, con Sí, eso te ha dicho todo. sí. Pero que sí, es cierto. Es cierto que hay gente que tiene, bueno, tanto en el PSOE, en el PP como en menor medida, pero también en el PSPB, ¿eh? Que hay gente que dice, no, no, yo es que yo voto PP porque yo soy del PP y yo ya me puedes contar lo que quieras, ya me lo puedes poner lo negro que quieras, que yo voy a seguir votando a mi partido, que es el PP. Sí, eso es cierto, Sí. pero así todo, yo creo que las movilizaciones en las calles, que ya llevamos 5 y que han sido, según todos los comentaristas, muy transversales, eh, le iban a costar muchos miles de votos al PP y a pesar de que, como tú dices, hay gente que son acérrimos de toda la vida y que no se plantean votar otra cosa, pero yo creo que podrían poner en serio peligro su mayoría precaria, ¿no? Tampoco es que las izquierdas en Valencia estén para echar las campanas al vuelo, pero en cualquier caso, visto lo visto, eh, convocar elecciones un poco así a lo loco podría poner en peligro esa mayoría, y eso es lo que hace que desde el punto de vista de Génova, es decir, de nacional, el PP se lo esté pensando, ¿no? Porque incluso muchos de los pesos pesados del partido en Madrid, sobre todo incluso algunos valencianos, pues está claro que están en contra de Mazón y por tanto eh, eso tendría bastantes repercusiones, sobre todo teniendo en cuenta que la situación en el PP nacional desde el punto de vista interno tampoco es idílica. Recordemos que el señor Feijóo y la señora Ayuso están mátame y te mataré, y que por lo tanto todos los lobbies de poder de unos y de otros están a la que salta esperando a ver cuál es el momento más oportuno.
Porque ya digo, todo, lo único que están de acuerdo es que Mazón es un cadáver político. Es decir, eso, vamos, nadie se lo plantea, ni por lo más remoto se plantearían volverlo a presentar de candidato. Pero el momento de la defenestración es lo que está causando más problemas, ¿no? Porque lo que tienen claro en Madrid es que Valencia, junto con Madrid, Galicia y Andalucía, son los feudos más importantes del PP. Y entonces van con pies de plomo para no perderlo. De ahí la discreción de Ayuso y Feijóo. La discreción relativa, hablando de estos personajes, pero en cualquier caso no están tomando partido de una forma clara por uno o por el otro, ¿no? Porque sobre todo teniendo en cuenta que, como decía hace un momento, en Valencia tiene en contra uno de los pesos pesados históricos del PP en Valencia, como es el vicepresidente del Parlamento Europeo, el señor Esteban González Pons, ¿no? Mm. Entonces, teniendo en contra a González Pons, es prácticamente imposible su supervivencia. Pero bueno, la política parlamentaria está tan loca que nunca se sabe, ¿no? Bien, entonces el resumen sería que aguantamos Amazon hasta que no pueda más, que el socarrat ya huela demasiado y entonces nos plantearemos, no se sabe bien qué, quién es la No, el alternativa. problema es que no lo saben ni ellos. Por eso hablaba yo en el titular de un laberinto, ¿no? Es un auténtico laberinto. Es una especie de telaraña de intereses enfrentados y contrapuestos y diferentes que ni ellos mismos saben muy bien por dónde tirar, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que, como decía, no tienen un líder ni una lideresa claros, ¿no? Lo único que sí que tienen claro es que lo que no quieren es que el tema Amazon arrastre a todo el partido y enciendan las alarmas de manera que los varones del PP eh, ya van marcando distancias porque no quieren que un tema tan concreto y tan personal como ha acabado siendo el tema de Amazon, eh, no quieren que arrastre a todo el partido, ¿no? Mm. Bueno, ahora viene la judicialización del caso, ¿no? Es decir, quizás esta jueza no pueda llamar al señor Mazón porque es un aforado y este juzgado de Catarroya es un juzgado, digamos, normal, entre comillas, pero sí que pueden ir otras personas que lo van a situar más en la diana todavía. Sí, yo creo que en el horizonte inmediato hay dos cuestiones especialmente importantes al respecto. Una de ellas es, como tú decías, la actitud de la jueza de Catarrocha que ha puesto muy clarito los puntos sobre las íes y dejando una serie de cuestiones situándolas más allá de la polémica, ¿no? Por Mm, ejemplo, que el responsable por ley era él y punto. Es mm. decir, que ahí no hay discusión posible ni por qué no intervino el gobierno, ni por qué algún ministro no tomó partido, etcétera, etcétera, Que ¿no? si la EMED, que si la Confederación Hidrográfica del Júcar, que para arriba o para abajo, pero que no cuela, eso no le cuela a la jueza. Claro, frente al intento de enredarlo todo, de acumular mentira sobre mentira y explicación falsa sobre explicación falsa, lo que ha hecho la jueza ha sido poner, como digo, los puntos sobre las is y dejar las cosas claras. Vamos a ver, a la hora de dilucidar responsabilidades, lo primero que hay que ver es quién en ese momento y eso lo ha dejado muy clarito. Es decir, que esté aforado o no, el principal responsable en cualquier caso era el señor Mazón y por lo tanto ahí no hay nada que discutir. Y luego hay un segundo factor que yo creo que va a ser muy importante y que en los próximos días nos dará toda su dimensión,
y que son las entrañables fiestas falleras. Es decir, una de las, lógicamente, aparte de la alcaldesa de Valencia, una de las figuras principales de las que suelen salir al balcón es evidentemente el presidente de la Generalitat. Entonces ya de momento el primer día ya no apareció y me imagino que no querrán quemarlo porque les intifalles y les falles populares y combatibles saben que van a estar ahí a pie de balcón diciéndole de todo menos guapo, ¿no? Y por lo tanto las fallas pueden ser un problema importante. Sobre Incluso todo sin su presencia, por lo que decías de las fallas, había gente bajo del balcón gritando mazón dimisión, y eso que no estaba. Es decir, que no solo le van a gritar si está o no está, sino que me temo que va a ser un problema de estas fallas, ¿no? claro, es que el problema que tiene es que haga lo que haga mal. Es decir, si no aparece mal y si aparece peor, entonces lo tiene muy complicado, sobre todo teniendo en cuenta que, como en más de una ocasión hemos comentado, las fallas son, junto con la Iglesia y el Valencia Club de Fútbol, las fallas son una de las patas fundamentales del poder político en Valencia. Es decir, el que tiene la Junta Central Fallera y las comisiones falleras de su lado tiene un buen trecho recorrido para ganar las elecciones. al menos en la ciudad de Valencia. Entonces, eso no lo pueden perder de vista nunca, no lo saben ellos de sobra y por lo tanto lo van a tener en cuenta. Entonces, por eso decía que dejando aparte esta especie de segunda dana moderada que de momento estamos teniendo estos días y que está provocando la suspensión de las clases y de algunas actividades deportivas, etcétera, yo creo que los próximos días, dejando aparte la meteorología, van a ser muy importantes para ver cómo evoluciona el tema, ¿no? Muy bien, pues si no quieres añadir nada nuevo, podemos poner aquí un poco de música, ¿te parece? Sí, porque ya digo que es un tema que va evolucionando día a día, Mm, porque nunca se sabe. Ya digo que el principal problema que tiene Amazon desde el punto de vista interno es que en Génova no lo tienen nada claro. Es decir, ya no lo tenían muy claro. Eh, Ayuso la tiene claramente en contra. Mm, Feijóo está haciendo un poco ahora el papel de Rajoy, ¿no? De dejar pasar a ver si la cosa escampa, pero van a tener que tomar una decisión más pronto que tarde. mm. Entonces, ellos lo que no quieren es que tienen terror a que una causa judicial acabe revelando verdades todavía más incómodas, ¿no? Porque recordemos que Mazón tiene una larga trayectoria desde que era el correveidile de Zaplana para sus trapicheos con las ITV, pues ha corrido mucha agua por los ríos, no solo metafóricamente, y por lo tanto tienen miedo a que un proceso judicial destape todavía más porquería y más corrupción. Entonces, bueno, de momento el PP mantiene la cautela, pero la mantiene porque no saben qué hacer con Mazón. Es decir, es una especie de elemento incómodo que les ha salido y que está siendo un lastre para la posibilidad de alcanzar el gobierno y por lo tanto, de la nación. Y por lo tanto no quieren que ese lastre los arrastre más todavía, ¿no? Muy bien, pues lo dicho, vamos a escuchar un poco de música y vamos con otras cosas. Muy bien. Y continuamos en Radio Clara, es lo que hay. Estamos hablando con Rafa Rius. Se cumplen 5 años del confinamiento y te preguntas si fue necesario.
Lo que sí sabemos es que no fue legal o constitucional, porque en eso ya se ha pronunciado el alto tribunal, que no era necesario el confinamiento desde el punto de vista legal, es decir, que no reunía las características para meternos a todos en casa e impedir nuestra movilidad y nuestra libertad. Pero desde el punto de vista sanitario, a lo mejor es otra cosa. ¿Tú qué piensas ahí? Tu pregunta, ¿por dónde va? Hombre, como siempre suele ocurrir con las efemérides, aprovechando que el 14 de marzo se cumplen 5 años desde 2020, desde el día que se promulgó esta cuarentena, ¿no? Mm, Pues se han vuelto a destapar todas las polémicas que ya no son nuevas tampoco, ya desde el mismo momento del confinamiento ya empezaron. Entonces, más allá, lo que yo planteaba es que debatiéramos desde la tranquilidad que da ya el paso del tiempo y de la serenidad, porque entonces habían pasiones desatadas y con una pandemia gravísima encima, pues desde la serenidad que dan los 5 años de distancia, la pregunta que yo me planteaba era que el debate se centrara sobre si realmente fue necesario eh, desde el punto de vista sanitario y sobre todo desde el punto de vista social, ¿no? mm, Entonces, bueno, recordar que duró prácticamente 100 días hasta el 21 de junio de hace 5 años y si recordamos que algunos ya casi que ni nos acordamos, quedó suspendida en España la libertad de movimientos. sí. Es decir, el gobierno ordenó recluir a la población. Eh, bueno, por supuesto, con la excepción de determinados colectivos de trabajadores que eran estratégicamente necesarios, todos los demás debíamos permanecer en casa hasta nuevo aviso y bajo pena de multa. Es decir, si te pillaban por ahí sin permiso, podías tener multas bastante severas. Eh, entonces, solo mediante una declaración jurada y de forma estrictamente condicionada se podía levantar esa prohibición. Y incluso hubo centenares de decretos que fueron más allá de las normas nacionales y se decidieron toques de queda, incluso restricciones a la compra y el cierre administrativo de espacios naturales, parques, bosques, riberas, playas y, por supuesto, la emergencia sanitaria justificó también un despliegue de medios de control y de represión que no habían tenido precedentes hasta ese momento. Entonces, bueno, lo curioso del asunto, y por eso lo planteaba, es que como si aquello ya fuera no solo agua pasada, sino agua olvidada, pues estos 5 años transcurridos no ha habido apenas debate sobre lo que significó la opción del confinamiento estricto. Recordemos que no solo es España, en Francia, eso sí, lo que sí que ha habido en Francia un confinamiento bastante similar, aunque duró menos, pero allí sí que ha habido un debate bastante importante sobre las libertades públicas y la autoridad del Estado a la hora de, de gestionar este tipo de encierro domiciliario, ¿no? Mm. Entonces, bueno, consideran que es una vulneración clara de las libertades públicas. Eh, Hay otros países como Alemania donde ahí sí que hay una encendida controversia. Y eso que en Alemania fue el confinamiento fue menos grave que en Francia o en España. En fin, durante el confinamiento hubo publicaciones de diverso tipo que mencionaban los controles o las multas, pero en ningún caso ha habido un análisis sistemático y ni siquiera a posteriori del estado de excepción se ha dado una reflexión seria sobre
lo que suponía el hecho del confinamiento, ¿no? Entonces, bueno, tampoco han abundado las columnas de opinión, ni los manifiestos sobre el enfoque policial de la crisis, y ni siquiera dentro de ese mismo panorama podemos revisar miles de notas que partidos políticos y sindicatos publicaron, pues tampoco se aprecia un análisis serio y pormenorizado de la situación, ¿no? Entonces, bueno, la idea era esa, que aprovecháramos este quinto aniversario para intentar analizar a fondo y de manera desapasionada lo que supuso el gran encierro de la primavera de 2020, que fue un experimento inédito en cuanto a la obediencia de las masas y que no tenía dentro de las sociedades llamadas democráticas, no tenía un antecedente claro, ¿no? Entonces, bueno, las cuestiones que quedan en el aire, que se suelen dejar en manos de los expertos en filosofía política, es, en primer lugar, en qué condiciones acepta una persona someterse a las autoridades. Es decir, por qué una parte de la población urbana y bastante culta, habitualmente crítica con todo tipo de represiones policiales y sensible a cuanto vulnere el Estado de Derecho, ¿por qué aceptó esta vez de manera tan sumisa la suspensión de esas libertades, ¿no? Entonces, bueno, habría una primera explicación que radicaría en el alineamiento casi total de lo que se llama la sociedad civil y de los poderes públicos con las decisiones del gobierno. Según el modelo clásico de las situaciones de crisis, que siempre se imponen con la cantinela de que hay que afrontarlas unidos, hay que superar las divisiones, hay que plantear una especie de unión sagrada temporal. Esto es demasiado grave para enzarzarse ahora en debates, no es el momento. Entonces, eso llevó a que representantes políticos, líderes de asociaciones o sindicatos y medios de comunicación prestaran apoyo y colaboraran con las medidas adoptadas o simplemente como mucho callaran, ¿no? Entonces, bueno, eso era así en ese momento, pero pasada la crisis, la mayoría no ha querido reconsiderar sus decisiones ni su silencio, especialmente cuando se trataba de debatir la legitimidad o la proporcionalidad de medidas como el cierre total de los espacios naturales, incluso para paseos individuales. No sé si te acuerdas que, bueno, yo, en mi caso concreto, por poner un ejemplo, yo vivo a 50 metros de la huerta y la huerta tiene un montón de caminos por los que podía haber paseado tranquilamente. Bueno, pues me tenía que escapar y mirar por encima del hombro, paranoico perdido para no ser sorprendido transitando por espacios públicos en horas de cuarentena, ¿no? Entonces, bueno, eh, no hay una homogeneidad total en cuanto a la manera como la gente se lo planteó, ¿no? De hecho, hubo incluso algunos que se llegaron a considerar como los enclaustrados, que llevados por sus propios miedos, incluso optaron por no aprovechar las salidas destinadas a airearse, ¿no? Y que, bueno, hasta una quinta parte de la población ni siquiera salió de casa durante esos meses. Luego había otros que, en un porcentaje similar, que se consideraban legalistas en el sentido de que ellos estaban por cumplir las normas que emanaban del Estado. Y por último estaban los despreocupados que, bueno, que obedecieron según su estado de ánimo y que había gente, bueno, un porcentaje mucho más bajo, que no llegaba al 15%, de gente que les daba un poco más o menos lo mismo, y que por lo tanto, pues según les diera el día, pues salían o se quedaban en casa o respetaban las normas o no las respetaban, en fin.
Y por último estaba un pequeño porcentaje, los protestatarios, que esos rechazaban de plano la injerencia del Estado en las libertades individuales y por lo tanto afrontando las posibles consecuencias de multas y demás, no respetaban en absoluto el enclaustramiento y entraban y salían cuando les daba la gana. Eso era más o menos la gente, la reacción de la gente durante aquellos meses, ¿no? Porque aunque estos protestatarios se situaban más bien en lo que conocemos como izquierda o extrema izquierda, y los legalistas, a pesar de que el gobierno fuera socialdemócrata como ahora, pero los legalistas respetaban más las normas emitidas por el gobierno. La realidad es que, como digo, para mí lo negativo desde estos 5 años de distancia es que no ha habido un debate serio y sereno sobre la situación, ¿no? Yo no sé si tú crees que ha habido algún debate, yo que no lo he podido escuchar. No, un debate como tal, riguroso, no, tampoco lo ha escuchado casi nadie, ¿no? Ha habido opiniones, claro, después de pasar los hechos, pues es más fácil opinar. En aquellos momentos no se sabía con certeza casi los mecanismos de transmisión del virus. Se hablaba de que, bueno, incluso objetos que podías tocar, te obligaban a poner guantes para ir al supermercado, se entraba de dos en dos, se limpiaban las barandillas se limpiaban los suelos con productos desinfectantes, las fachadas, todo lo que se podía, hasta que se supo con certeza que la transmisión era por vía aérea y con una cercanía, bueno, mm, pequeña, digamos. Por eso vino lo de la mascarilla y Sí, pero incluso desde en la cercanía se discutía sobre si era medio metro o era un metro, en fin. sí, se hablaba mucho y entonces todas las precauciones y ante las dudas, pues se cogió y se tiró por el camino de en medio, es decir, lo prohibimos todo, es decir, que separamos a la gente, los aislamos, que ni se miren, vamos, que ni se miren por si acaso. En fin, ya pasó. Legalmente ya se ha dictado sentencia. No tenía que ser, pero no ha sido muy celebrada en el sentido de que haya sido una paliza para el gobierno o que le haya costado votos y discusiones, porque en el fondo casi todos los partidos, con muy pocas excepciones, creo que fue Vox, aceptaron colaborar en el confinamiento. En fin, No, pero teniendo en cuenta que lamentablemente el tema de las pandemias no ha desaparecido del horizonte, es decir, que esperemos que no, pero que no es de descartar que en un futuro podamos tener un problema similar, pues bueno sería que ahora que tenemos una especie de tiempo muerto que no tiene urgencias en ese sentido, estaría bien que lo reflexionáramos, que lo habláramos y que viéramos, sobre todo delimitando qué tiene que ver con cuestiones puramente sanitarias y qué es lo que tiene que ver con cuestiones de libertades públicas, ¿no? mm, Es decir, hasta qué punto una emergencia sanitaria puede conculcar determinadas libertades públicas. Eso es un debate que deberíamos de hacer aprovechando que tenemos el tiempo. Y bueno, simplemente planteaba eso, que como se cumplen ahora esta primavera los 5 años, pues que, bueno, yo creo que bueno sería que volviéramos
a resucitar un poco el debate y a hablarnos un poco sobre el tema. Muy bien, pues dicho queda. Europa y Ucrania. El plan de Starmer, el nuevo primer ministro británico. Starmer, el primer Starmer. ministro británico, y Macron, pero quizás había que añadir ya más. Ellos fueron los primeros que propusieron, pues, Sí, el plan intervenir, es suyo. Lo que pero ocurre es que luego se han unido más gente, claro. sí, Porque Europa está entrando durante toda esta semana y seguramente la que viene en una semana crucial para el futuro de su seguridad. Para lo cual, el señor Keir Starmer convocó una cumbre de seguridad europea en Londres para a ver si consiguen pintar algo, por lo menos, ¿no? Que tengan algo que decir para ayudar a Ucrania, que no lo olvidemos, que es un país europeo, aunque no esté dentro de la Unión, pero sí que es un país claramente europeo y además con vocación europeísta, pues a ver si pueden conseguir ayudarlos de alguna manera, cosa bastante complicada, viendo las últimas reacciones de Trump y de Putin, pues de cara a conseguir una tregua justa, lo que ellos llaman una tregua justa y duradera de la guerra de Ucrania. Yo lo de duradera es complicado, pero en fin, se puede conseguir. Lo de justa, eso ya me extraña, porque justa en principio sería el retorno de todos los territorios conquistados ilegalmente por Putin, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece un planteamiento bastante utópico, sobre todo teniendo en cuenta el último alineamiento entre Washington y Moscú, ¿no? Entonces, lo comentaba porque lo que plantean Starmer y Macron es un plan, pusieron sobre la mesa de esta conferencia sobre la seguridad europea, pusieron sobre la mesa un plan de 4 puntos. Entonces vamos a verlos y ver si realmente alguno de ellos tiene la más mínima posibilidad de llevarse adelante, ¿no? Entonces, lo primero que plantearon es mantener el flujo de ayuda militar al ejército de Kiev, que mientras Rusia continúe la invasión, al tiempo que aumenta la presión a Moscú con sanciones económicas. Bueno, eso tiene dos partes. El mantener el flujo de ayuda militar europea y el aumentar la presión a Moscú con sanciones económicas. Las sanciones económicas ya hemos comentado en diversas ocasiones que no han tenido prácticamente ningún efecto sobre la economía rusa, ¿no? Y en cuanto al flujo militar de los países europeos hacia Kiev, mi opinión, y no soy ningún experto en temas militares, pero se me antoja que sería claramente insuficiente para mantener incluso el actual estado de cosas, ¿no? Y por lo tanto, ese primer punto me parece muy loable, pero difícilmente sostenible. El segundo punto que ponía encima de la mesa el segundo punto que ponía encima de la mesa es que cualquier acuerdo de paz debería garantizar la soberanía y la seguridad de Ucrania. Eso todavía queda más utópico, ¿no? Porque eso implicaría, en primer lugar, que el gobierno de Kiev debería estar a la mesa de negociaciones, cosa que, según las últimas palabras de Trump y sus conversaciones con Putin,
ni siquiera está claro que permitan que Ucrania participe en la mesa de negociaciones, porque la iniciativa de Estados Unidos desde el pasado 18 de febrero, en que inició negociaciones con Rusia, es que Ucrania ni por supuesto Europa participaba en las conversaciones. Por lo tanto, eso de que el gobierno de Kiev debe estar a la mesa de negociaciones, no sé de qué manera los primeros ministros, el señor Starmer y el señor Macron, no sé de qué manera piensan imponerlo, pero realmente, vista la capacidad de influencia que tiene Europa en estos momentos, lo veo bastante complicado. Después hay un tercer punto, y es que en caso de alcanzar un acuerdo de alto el fuego, impulsar la capacidad defensiva de Ucrania para disuadir cualquier plan futuro de Rusia de lanzar una nueva invasión. Eso también lo veo complicado. Lo veo complicado porque después de la guerra del Donbass de 2014 y la anexión de Crimea, pues eso no sirvió de nada, porque 6 años después, en el 22, como sabemos, el Kremlin lanzó la actual invasión. Con lo cual, difícilmente se puede ampliar la capacidad defensiva de Ucrania hasta el punto de disuadir cualquier plan de Rusia de nuevas invasiones. El problema de una paz injusta como la que se está pergeñando en estos momentos entre Trump y Putin es que eso abre las puertas a futuras invasiones de otros gobiernos, de otros territorios soberanos, ¿no? Y por último, lo que pretendían era desarrollar una coalición de países europeos para, de manera voluntaria, ir a defender a Ucrania y garantizar esa tregua duradera. Difícilmente van a poder conseguir que Putin acepte la presencia de tropas, por mucho que se autocalificaran de paz, en el gobierno, en el territorio ucraniano, ¿no? Con lo cual, esos 4 puntos que han puesto encima de la mesa el primer ministro británico y el señor Macron, pues suenan más bien a utópicos, ¿no? Es decir, que está claro que la reacción de Europa ha sido la lógica, de intentar hacer ver a Trump y a Putin, que aquí estamos nosotros, que estamos hablando de cosas que pasan en territorio europeo. Y es muy loable su actitud, pero desde mi punto de vista poco práctica. Vamos, no sé cómo lo ves, pero no creo que consigan imponer nada. Por imponer como tal no creo que, como tú dices, lo consigan, pero tampoco Trump y Putin tienen el camino totalmente despejado para hacer lo que quieran, lo que les dé la gana, como quieran, obviando a la Unión Europea, obviando a Ucrania y que tengan que aceptar lo que entre ambos los dos decidan. Yo creo que las cosas van a ser un poco más complicadas, más difíciles y pues Trump ha lanzado el órdago, pero no creo que sea lo que él quiere, que eso sería Hombre, el 100% de su lo que estilo. quiere seguramente no. Sí. Pero lo que está claro es que hemos entrado en una dinámica de imposiciones. Es decir, esto es así porque lo digo yo y puedo imponer mi criterio. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que tienen las de ganar. Posiblemente no todo como a ellos les gustaría. De hecho, cuando alguien lanza un órdago es para una especie de farol, para ver hasta dónde pueden llegar, pero en cualquier caso
planes bien intencionados como el que ha lanzado ahora esta cumbre extraordinaria del Consejo Europeo, pues no creo que tenga virtualidad real en el sentido de poder imponer lo que allí decidan, ¿no? Porque la cumbre de seguridad europea el Consejo Europeo puede decidir bueno, que no sé, por poner un caso más que hipotético, que no tolera, Europa hace una declaración institucional en la que dice que no tolera que el statu quo actual de un 20% del territorio ucraniano en manos de Putin sea admisible en ningún sentido. Bueno, pues el Consejo Europeo dirá lo que le dé la gana, pero las posibilidades reales de imponer, porque vuelvo a insistir, el problema de todo este lío es que hablamos de imposiciones, es decir, aquí no hablamos ni de lógica, ni de sentido común, ni de diálogo, ni de negociaciones. No, aquí estamos hablando de yo como puedo lo impongo y se acabó. Y en ese sentido lo veo muy, muy, muy complicado. Ojalá me equivoque, evidentemente, Claro. pero para Ucrania lo veo muy difícil. Vale, en el principio, como tú dices, estamos en los momentos de las imposiciones, tantos de unos como quizás también de los otros, pero tiene que eso acabar en una negociación y me temo que larga y prolongada y sabiendo cada cual con lo que cuenta y siendo realistas, pero imposición al 100% por parte de ninguna de las dos o las tres partes que participen en ello lo van a lograr por completo. En fin, creo. Claro, pero Manolo, el problema de la imposición es que hay quien puede imponer y quien no puede imponer. Y yo creo que en ese sentido, tanto Ucrania como Europa están en una posición de debilidad a la hora de imponer, tanto desde el punto de vista militar como geoestratégico, como de influencia política, incluso económica, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que, y sobre todo teniendo un factor que no hay que olvidar, y es que la Unión Europea y Europa en general no está para echar las campanas al vuelo. Es decir, ya han habido países como Hungría y Eslovaquia que se han desmarcado claramente de las tesis oficiales del Consejo Europeo, ¿no? Mm. Entonces, si ni siquiera los 27 están unidos, pues realmente va a ser muy difícil que se pueda imponer algo con un mínimo de fuerza, ¿no? Pero bueno, como Bien. digo, está bien que se intente. Esos intentos de Starmer y Macron, que al fin y al cabo, ahora que Alemania está a las bajas, son los dos países más importantes de Europa, pues desde el punto de vista económico, social, incluso demográfico, pues esperemos que tenga algún resultado práctico. Bueno, pues ahí nos vamos a quedar con esa esperanza de que tengan algún resultado práctico y recordar que estamos al principio de todo y veremos lo que pasa, lo que va pasando en los próximos días o semanas. ¿De acuerdo? Molt bé, Pues acabamos aquí, Rafa, y nos oímos la semana que viene si tal, o a lo mejor no, porque estamos en periodo muy cercano a las fallas y quizás no estemos disponibles para charlar de cosas de estas. Ya iremos hablando, ¿vale? sí, porque bueno, no lo sé. Creo que el próximo viernes sería 13, eh, día fatídico de mala suerte para los anglosajones, pero igual las fallas todavía no respetan. Ya lo hablaremos. Ya lo hablamos, ¿vale, Molt Rafa? bé, Vale, pues salut i bon dia. buen día, que haya salud, que vaya bien, hasta la próxima.